En esta segunda parte de este especial denominado Siervas, que es sobre la investigación periodística hecha por la periodista chilena Camila Bustamante, editada por Planeta de Chile, todavía no ha llegado al Perú, la ex sierva colombiana Paola Matos comparte su testimonio. Un testimonio sumamente conmovedor porque en este narra cómo a través de una orden absurda, totalmente estúpida e idiota, pero que en este sistema la obediencia es como la columna vertebral que se inculca a sangre y fuego en estos regímenes totalitarios religiosos, en esta organización creada por Luis Fernando Figari, cuando la entonces superiora general Andrea García Avendaño, que es una suerte de Luis Fernando Figari con hábito, le manda a hacer una cosa que termina discapacitándola físicamente de por vida. Vamos, Pato, con esta segunda parte del especial Siervas. Hoy vamos a conversar con Paola Matos. Paola ha sido sierva del Plan de Dios, miembro de una de las ramas femeninas del Sodalicio de Vida Cristiana. Paola, bienvenida, de verdad que un gusto conversar contigo. Gracias, Pedro. Para mí también es un gustazo poder estar contigo compartiendo esta noche. Bueno, el libro de Camila Bustamante, la periodista chilena, titulado Siervas, que yo acabo de devorar en partes, te debo confesar, porque, claro, conociendo el caso, fíjate, o sea, con el pellejo un poquito curtido, igual he tenido que tomarme mis pausas, porque es algo que no deja de remover, de conmover, todos estos casos que replican la misma cultura que ha tenido el sodalicio. En fin, a ver, cuéntame, o cuéntanos, ¿cómo así te contactas tú con las siervas? Tengo que decir que Paola está, por si acaso, en Medellín, Colombia, donde vive actualmente. Pedro, mira, es una pregunta que después de leer el libro, porque yo confieso que estaba un poco recelosa también, más allá que conocía algunas partes, pues porque di mi testimonio, Ujú. eh, yo dije, chuta, no me aguanto y en una noche de largo me leí el libro. De un Yo, tirón. así, yo termino y dije, ¿cómo llegué yo a la sierva del plan de Dios? ¿Por qué entré a la sierva del plan de Dios? Creo que son preguntas que ¿Qué edad tenías tú? tenía, iba a cumplir los 20 años. ¿Ya? Acaba de cumplir los 19, iba para los 20. Creo que me pasa lo típico, que conozco las siervas por el MBC, El hacía movimiento de parte, vida cristiana. correcto, participé del movimiento por muchos años. En uno de esos encuentros, Eras la agrupada Mariana. sí, fui agrupada Mariana hartos años también. Ya. Y en uno de estos encuentros del movimiento nos dicen, viene la hermana Andrea. Esto fue en el 99. Andrea García, que era Ah, como la superiora, la primera sierva, la la primera número sierva. uno, Así, entonces, oh Dios, eso casi que esto la se escogida a dedo por Luis Fernando Figari. tal cual. Entonces, imagínate la mística que se forma en torno a los miembros del movimiento de vida cristiana, Mm. porque viene la hermana Andrea García, la que acaba de fundar la Sierva del Plan de Dios, y viene a darnos a conocer lo que son las ¿En siervas. qué año fue, perdón? En el 99, fíjate que 99. llevaban un año de fundadas.
Es más, recuerdo que yo la conozco a ella cuando tenía todavía el velo blanco, o sea, era profesa temporal. Y vino con otra hermana, no recuerdo bien su nombre, y nos dan a conocer pues, lo que son las siervas. Ahí me engancho un poco, pasan un par de años, 1 o 2 años, y tengo muchos recuerdos vagos, para serte muy Ujú. sincera, Sí, y Chacatán me invitan a unas misiones en Ayacucho, en Perú. en Perú. Nos vamos para unas misiones, pero yo casi que me voy ya con la convicción de que me quedaba. O sea, yo recuerdo que le comparto a mi mamá, porque antes de irme de misiones hago mi primera promesa, que es ser candidata, ¿Ya? ¿cierto? Y te estoy hablando del 2003, sí, 2003, que hago mi promesa. Fíjate que las conozco en el 99, pasan estos años. Entonces, en el 2003 hago la promesa de candidata Candidata era y como ser novicia, digamos. sí, es como lo primero, el primer pasito. En el caso del Hago, Sualicium es ser aspirante. correcto, hago esta promesa, me voy para misiones, pero ya, o sea, tu vida era como vivir como una consagrada desde Ujú. misiones, ¿cierto? Recuerdo que yo le digo a mi mamá, después de que la llamo, oye, me quedo. Digo, oye, pero tú empezaste este proceso de discernimiento discernida, ¿cómo así te quedas? Y yo, sí, lo mío es ser sierva, ya, me quedo. Y me quedo después de un mes de haber estado en misiones y en la experiencia comunitaria. Estoy hablando de enero del 2004, que me quedo en Lima. ¿Qué te atrajo de las siervas, Paola? Es típico carisma, lo que te ofrecen de vivir en comunidad, de amigas, de estar unidas, un poco el tema del servicio. Soy una persona que me he caracterizado por este tema de ser muy servicial. Ujú. Entonces dije, mira, esto es. Y en el fondo era la opción 1, 2 y 3 que en ese momento se me presentaba. Opción 1, ser sierva. Opción 2, ser sierva. Ah, pero está la opción 3, ser sierva. Entonces no había más opciones. Ya, bueno, pasa ese tiempo y tú ya comienzas a vivir en comunidad, o sea, así desde que o Ah, sea, te fuiste al Perú o viniste al Perú, tal cual. Ayacucho, Misiones, y de ahí a una comunidad. Y de ahí paso a una comunidad. Yo me quedo un tiempo, o sea, fíjate que mi proceso fue un poco Rápido, veloz, rápido, veloz, express, rápido, rápido, rápido express. Y express. aparte, yo me quedo un tiempo, no directamente en el centro de formación, sino que voy a una comunidad que le llaman comunidad apostólica. Ya, que es Y un centro para captar, para es, reclutar. sí, porque por un tema que yo he tenido de la columna, desde antes, yo fui operada muy joven de la columna, como que presenté algunas dificultades y me quedo no en Chosica, donde está la comunidad, El centro de sino formación. exactamente, sino Es en como, Lima. como la sede principal, ¿no? Sí, está su casa madre, que está en Pueblo Libre, en Chimú, y el centro de formación donde están todas las formandas, donde pasa todo lo que ha pasado en el libro, ahí, donde pasa, ahí. Y después de estar unos meses, Te digo una cosita, no des por hecho las cosas, porque créeme que en el Perú mismo se sabe sobre el Zoalicium, pero se sabe muy poco o casi nada sobre las siervas del plan de Dios. O sea, el libro de Camila es importante justamente por eso, porque da a conocer cómo funciona una de las ramas femeninas del sodalicio de vida cristiana. excelente tu punto, porque a veces uno piensa que, o por lo menos lo que se nos da a entender es como que se conoce, no o se sabe que, pero no. No se sabe nada. O no, se sabe que cantan lindo. Bueno, se conoce el grupo, la banda musical Siervas, ¿no? Que tienen sus videoclips, fueron nominadas al Grammy, que sonríen, son felices,
cantan bonito, nada más, Y sería. nada más. Entonces, bueno, me quedo en esta casa, luego ingreso ya propiamente a formación. Me quedo 2 años porque estamos hablando de que en esa época la formación era muy corta, ¿cierto? Y fíjate que mis formadoras eran quienes estaban terminando segundo y tercer año de formación, ¿cierto? Y bueno, estando yo en el centro de formación, acabo mis 2 años de formación y empiezo a hacer lo que es una experiencia apostólica, ¿cierto? A ver, Termino para hacer contextualizar. sí, sí, para contextualizar, como dices tú, efectivamente. La gradación, ¿cómo es? Primero, ser candidata, que es como ser novicia, el equivalente a ser aspirante dentro del Sualicium. Yo de lo que recuerdo en el Correcto. Sualicium era aspirante, probando, ¿no? Probando uno, probando dos, formando. De ahí creo que había alguna especie de consagración, profesión temporal, profesión perpetua y no sé qué más. O ahí Claro, acababa. el CIMEN es muy parecido porque es candidata, ¿Ya? ¿cierto? Empiezas tu primera etapa, que en este momento se me va el nombre, pero lo voy a acordar. Luego haces tu promesa de aspirante, que es, te ponen la medallita de la síndone, esta devoción de Luis Fernando, La sábana santa. la sábana santa, que es una devoción propia de Luis Fernando, que al final dijeron que no era de él, pero cuando empiezas es una devoción propia de él, ¿ya? Lo Luego, quieren borrar a Figari de la historia. pero completamente, se lo quieren fumar. Eh, des, después de que eres aspirante, pasas a ser postulante, que es cuando te ponen el velo, Ya, pero ahí sí, explícanos, porque, claro, a diferencia de su Alison, que todos se visten igual, digamos, y las gradaciones se conocen internamente, en el caso de las siervas que usaban hábito, ¿no es cierto?, que eran monjas o correcto. religiosas, sí habían cambios. Claro, cambios A ver, externos uniformes, muy. digamos. ¿Cuál era el primer uniforme? El primer uniforme es un jumper azul con una camisa blanca y la ¿Ya? medalla de la síndrome. ¿Ya? De la ¿Listo? sábana Ahí santa. pasas, exactamente. Ahí pasas a ser postulante, está el mismo jumper, la misma blusa con un velo, ¿Ya? donde se te ve un poco de pelo. Así tiene, 1 centímetro, no podía ser más. Así, así es la cosa. Ya, Si era más, estabas mal. ya, Luego de un par de años, te puedo decir que en mi época era muy relativo según el gusto de Luis Fernando y de Andrea, pasabas a ser profesa temporal, ya, donde ahí ya no tenías uniforme, sino que claramente vestías el hábito. Ya no era un jumper, sino que ujú, era hábito, manga larga, azul sodalite, ya, lo conozco con la, perfectamente. con la cruz de la nueva evangelización, Ya, y ya el velo es más completo, porque ya no se te ve ni un pelo, nada, ya. ¿ya? Y luego pasas a ser profesa Ahora, perpetua. una curiosidad casi morbosa, o sea, ¿el pelo se lo recortaban ustedes? O sea, Sí, o tenían tijera. pelo largo y se lo recogían y lo ponían, No, o nada, pues no. tener pelo largo era so pena de pecado mortal. Ya, ok, o sea, No, tenían el pelo cortito, sí, pelo cortito, ya, como Eleven, la de Stranger Things. igual, algo así, algo así. Y ya después pasabas a ser profesa perpetua, que era el velo del mismo color del hábito, con una alianza, Ya, un anillo, un anillo. y ahí llegabas. Ya, eso era ya lo máximo. Top 10 llegabas. ¿Tú hasta dónde llegaste, Paola? Profesa temporal, Temporal. Bueno, ya ya estabas estabas, demorada la perpetua. ya, ya estabas ahí a un paso. Sí, 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 sí. Y eso que en mi caso, como te digo, porque generalmente, pues después de 18 años en las comunidades normales, una persona que lleva 18 años es profeta temporal, mucho tiempo atrás. En el Ujú. caso de las siervas, tengo entendido también que el sodalicio y la fraternidad, muchos procesos se demoraron o se demoraban
a gusto pues de Luis Fernando o Sí, de claro. Andrea o de José, Mm. ¿cierto? Ahora, en mi experiencia personal y por supuesto la que recogimos con Paolo Ugas en el libro Mitad monjes, mitad soldados, y las que nos enteramos posteriormente de la publicación del libro, las, la formación, entre comillas, interna a los miembros de la organización era una cosa sumamente dura, por no decir brutal, a través de órdenes absurdas que pretendían, luego de la presentación inicial, ¿no? Que es la de un smile, una sonrisa, todo es La torta de lindo, todo es chocolate precioso, hermosa. sí, ¿no? Vamos a cambiar el mundo, y te captan bien joven, te captan, bueno, a ti te han captado a los 19, igual eras una chiquilla, este, pero claro, a mí me captaron 15 para los 16, todavía está en el colegio, y hasta que asumes la condición de aspirante y ya cuando entras a vivir en una comunidad, ahí la cosa cambia, y cambia radicalmente, ¿no? El Total, maltrato, las humillaciones, las órdenes absurdas y la obediencia como pretexto para justamente esta cultura de sumisión y de formateo mental y y de esclavizarte, porque terminas siendo un zombie a los servicios de tus superiores, que son la voz de Dios. total, Pedro. Y porque yo creo que una de las cosas que Camila puede graficar o expresa muy bien en el libro es ese proceso de formateo que te hacen. Porque claro, cuando te muestran el plato lleno de cosas ricas de chocolate, Uh -huh. te van mentalmente diciendo, en el superior está la voz de Dios, el que obedece nunca se equivoca, Ya. eh, tu Los, superiora sabe lo que Dios quiere de ti, o sea, los ¿cierto? mismos mantras, pero son los mismos. Tal cual. O sea, lo mismo Ya, solo que en voz femenina. ya. En voz femenina se repetían. Entonces ya llegabas a un punto donde tu ser se anulaba completamente, ¿cierto? Uh Yo -huh. hablaba hace poco con una amiga y me decía, oye, pero no me vengas a decir que no podías tú Mm. dar una opinión o decir, y yo no podía, porque si lo hacía, es más, una vez tuve que escribir, Te creo, Paola, porque cuántas veces he recibido el mismo comentario desafortunado, impertinente, porque claro, es la otra persona que dice, a mí no me hubiera pasado eso, eso es lo que te está diciendo, ¿no? A mí no me hubiera pasado eso. claro, y en el fondo uno dice, oye, ¿cómo he sido tan, cierto? ¿Puedo decir Sí. lisuras en este programa? No, ¿cómo he sido No, tan, sí puedes, sí puedes. Yo cómo he también sido me he tan dicho a mí, ¿cómo me puedo decir tan cojudo, huevo? tan huevo? Esa era la que iba a decir yo. Yo Me la me he dicho, robaste, me ¿cómo la he robaste. sido tan huevona? Así es, así es. Pero Pero pasa, lo fuimos. claro, pasa porque en el fondo tú no ves, como yo te decía, no hay otra opción, o sea, tú estás encasillado en opción uno, opción 2, opción 3. Sí. Y la opción 4 y la opción 5 no existen porque es pecado, porque quien te pusieron como Dios dice que tu vocación desde el nacimiento es ser sierva del plan de Dios, ¿cierto? Y si la traicionas, ¿qué pasaba, Estás, Paola? te condenabas, o sea, el Ah, infierno te esperaba, porque no podías darle la espalda a tus hermanos. Es más, yo recuerdo hermanas que salieron de comunidad en los primeros años y pero es una traidora, no puedes mm, hablar con ella. Entonces era el temor de, "Ah, yo no quiero traicionar, ¿cierto? Y llegan a anular tu persona de tal manera que tú eres un zombie, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. mm. Y no ves otra cosa porque todo es milimétricamente supervisado, milimétricamente pensado, los diálogos en la mesa.
Yo tuve que acompañar, después de este periodo de formación, algunos grupos iniciales, y siempre las directrices te las daban, oye, habla de este tema, di tal cosa, si alguna chiquilla te comenta algo, tu obligación es comentarlo, ¿cierto? Entonces ya llega un momento en que uno dice, pero a ver, ¿y qué está pasando? Y uno cuestionaba, y una hora al Santísimo y escribe 1000 veces, el que obedece nunca se equivoca. Mm. Entonces uno decía, oh Dios, aquí no hay opción, porque en el fondo tú buscas agradar a Dios, pero un Dios que te impusieron con ciertas formas. Y como tú dices, son los mismos mantras, las mismas formas, los mismos Sí, patrones. con- yo me atrevería a decir, por lo que he leído en el libro de Camila Paola, claro, en el Sodalicium el maltrato físico podía llegar a ser brutal. O sea, a mí me han quemado el brazo Mm, por orden del propio Luis Fernando Figari, ¿no? ujú. Y yo, huevón, me dejé quemar el brazo el brazo izquierdo, para impresionar a un aspirante que estaba de visita por la comunidad de San Bartolo, ¿no? Y para que Luis Fernando dijera, mira lo que son capaces de hacer sin que el rostro les cambie, mis odálites, ¿no? Mm. Este, las humillaciones, las correcciones fraternas, ¿no? Que eran unos bullings, pero de pesadilla y que podían durar Horas, horas, horas. horas, que empezaban a la hora de almuerzo y terminaban a las 7 de la noche. O sea, no estoy hablando de, o sea, te estoy hablando de cosas que me pasaron a mí, pero el controlismo sobre las siervas, yo creo que ha sido más que el que han tenido los odálites. O sea, eso me ha impactado a mí. O sea, la cosa milimétrica y el hecho de que no podían estar solas, pero ni un segundo. Pedro, ni un segundo, ni cuando hablabas con tu familia por No, teléfono, que podías hacerlo cada sí, 15 días con alguien al lado. eso te lo juro que yo, bueno, ya yo estuve en una época, digamos, bien prehistórica, pues, ¿no? Entonces la cosa de repente no estaba tan sofisticada. Pero todo lo que narra Camila, con los testimonios, el tuyo y el de otras chicas, el de la comunicación con los demás, el uso del teléfono, del correo electrónico, un correo comunitario además, con una persona al costado viendo la comunicación con tu familia y qué le respondía. ¡Wow! Es muy fuerte. Cero intimidad. No existe. Por eso te digo que llegas a un punto donde te anulan como persona, como mujer, donde tú no eres, simplemente repites. Repites el tema que tú hablas del controlismo excesivo. O sea, oye, los domingos había que entregar un horario casi al centímetro de lo que hacías. Yo recuerdo que tú andabas con una hojita en el horario en el bolsillo, es ahora que tengo que hacer, uy, me falta un segundo, no puedo llegar tarde, y si lo hacías, estaba la voz justiciera de Dios diciéndote, oye, esto está mal. Y a ver, Pedro, es impresionante porque o sea, en este mirarse hacia adentro después de salir de comunidad, yo digo, caramba, yo también lo llegué a hacer, pero era por repetir, ¿cierto? Me decían, haz esto. Y Mm. ya llegó el momento en que yo a quien lo hice, lo he dicho, oye, perdóname porque en verdad no fui consciente de nada de esto, pero cuando comencé a ser consciente fue cuando yo dije, a ver, paremos un momento aquí, que algo aquí está pasando. Y cuando tú comienzas a hacer crítica o comienza esa chispita de tu ser verdadero a despertar, esa conciencia real, empiezan a verte como la que está dudando, la que está dejando entrar al demonio, la que le está abriendo las puertas al maligno.
Entonces comienzan es a cambiarte de comunidad. Entonces, te vas a una comunidad, te ponen a una consejera más estricta, ¿cierto? Porque las consejeras eran muy contadas y uno sabía, uno llegaba a manos de una consejera, uno decía, bueno, es porque quieren que yo retome el camino, porque voy por mal camino, ¿cierto? Ahora, una curiosidad, en la pirámide, arriba estaba la diosa, ¿no es cierto? La divinidad llamada Andrea García. Correcto. En el siguiente nivel, ¿quiénes estaban? El Consejo Superior, Ya, ¿cierto? como en el Sodalicio. Como eso, Alicia, Ya. el Consejo Superior. El Y encargado, la encargada de apostolado, la encargada de instrucción, la encargada de temporalidad, eso es esa vaina, de espiritualidad, la de que, espiritualidad. que O sea, igualito. por muchos años fueron las Ya. mismas, Qué raro. escogidas por Luis Fernando. O No, sea, no me extraña, mi querida Paola. Pero quiénes es eran? más, estaba Andrea García, Carmen Cárdenas, ¿De dónde era Carmen Elizabeth Cárdenas? Arequipeña, ¿Ya? Elizabeth Sánchez, Arequipeña, ¿Ya? eh, Milagros Rivera, peruana, ¿Ya? eh, Los arequipeños también son peruanos, ¿ah? no, oye, sí, perdóname, lo siento, eso es algo, Tienen pasaporte, pero son peruanos. perdóname, eso es parte de lo que todavía no logro descodificar de mi cerebro. Perdón, los arequipeños. Bueno, todas peruanas, se me van algunas en este momento, ¿cierto? Hay una que se repite en el libro de Camila, que es Sandra Negrón. Hay una colombiana de apellido Cardona. No, Duque, Claudia Duque, Duque. Duque. Ella también es de las primeras siervas ¿Ya? también. Lo que pasa es que, a ver, ella no está directamente en el consejo en los primeros años porque ella estaba en las comunidades de afuera de Perú, ¿Ya? ¿cierto? Entonces la mandan a ser superiora en comunidades afuera, porque eran réplicas, como que no cualquiera mandaban hacia No, afuera. claro. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el reinado de Andrea García? A ver, Pedro, lo que pasa es que si tú me dices, en el papel, hasta, o sea, el papel aguanta todo, Conozco las trampitas del sodalicio. ya 2005, O sea, ha 2006, sido el poder fáctico hasta cuándo entonces. Digamos, para ponerlo así, el poder fáctico do- hasta cuándo ha sido. 2018, 2019, que Andrea sale. ¿Por qué te digo esto? O sea, Porque hasta hace 3 años. O sea, ahorita nomás. Andrea deja de ser superiora general, ¿cierto? Sí. Pasa a ser Carmen Cárdenas, escogida a dedo por Luis Fernando, porque yo misma recibo esa llamada en el centro de formación. Pero, en qué año ha sido eso? 2005, Ah, 2006, ya, por ok, eso, ok. claro, Antes de la caída de de Luis Figari. Fernando. Ya. Yo creo que todo lo tenía él también, ¿cierto? Porque yo recuerdo la típica que tú estás de guardia, que es la que tienes que estar pendiente del teléfono, la puerta y todo. Suena el teléfono, yo contesto y es la sierva del Señor. Hola, soy Ignacio Blanco. Yo no tenía idea quién era Ignacio Blanco. A mí, Otro arequipeño. otro peruano. Y está la hermana No, Carmen y te yo, cuento una cosa. Yo lo recluté a Ignacio Blanco en Arequipa. Dios, Sí, perdóname, Paola, pero yo en la inocencia digo, un ratito la busco, ¿ya? Dejo el teléfono, me voy a buscarla, no la encuentro, me cruzo con Andrea hay que y le decir que digo, Ignacio Blanco era uno de los hombres cercanos, cercanísimos a Luis Fernando Figari. total, yo todavía te estaba hablando que tenía 2 años y medio de recién entrada, entonces no ubicaba mucho esta figura. Yo llevaba más o menos 5 minutos, este hombre, Ignacio Blanco, al teléfono, yo dando vueltas por la casa de formación, buscando a Carmen, alguien ha visto a Carmen, ¿no? Y me cruzo con Andrea. Le digo, Andrea,
¿has visto a Carmen? Yo no sé dónde está. Y yo, es que la llama un señor Ignacio Blanco. Yo no había terminado de pronunciar esa palabra. Claro. O sea, y me dice, no seas bruta. Detrás de Ignacio Blanco siempre está Luis Fernando. Mm. Desentierra a Carmen donde esté yo, pero no sé dónde está, ¿cierto? Búscala. Me voy yo, búsquela, búsquela. Entro a la capilla, veo a Carmen rezando. Interiormente era, "Ah, pero no puedo interrumpirla, si la interrumpo está rezando nadie". No, pero me han dicho que sí, ¿no? Yo le digo yo, Carmen, estoy rezando. Y yo, Carmen, ¿qué estoy rezando? Yo, lo que pasa es que está Ignacio. Yo no había terminado de pronunciar Blanco y esa mujer ya estaba el teléfono. Claro, flash. Y yo dije, es como importante Ignacio Blanco, ¿no? Como que... Y después de esta llamada, todo cambia, porque Carmen en ese entonces estaba preparando para ser la superiora de la comunidad en Roma, que iba a abrirse. Pero entonces, después de esta llamada, la fundación para un poco y semanas después nos avisan del cambio. Pero como te digo, el papel aguanta todo, ¿Tú porque te has uno quedado ve. hasta cuándo, Paola? En el centro de formación yo me quedo hasta el 2006, que tengo el accidente. Yo tengo un accidente en el centro de Sí, formación. sobre eso quiero llegar en un ratito, pero Sí. simplemente para entender el periodo que has estado, dónde has estado y cuánto tiempo has estado bajo la férula, las órdenes de Andrea García. Claro, entonces 2006, después de este accidente, yo me quedo un tiempo en Pentecostés, en la comunidad está en Perú, o sea, está en Lima mismo, Pueblo ¿Ya? Libre. Y 2007, después de una recuperación, 13 de mayo del 2007, viajo a Santiago. ¿Ya? Y ahí comienza mi tiempo en Santiago, pero claramente pues Andrea viajaba anualmente a Santiago, Ujú. porque de ahí ella pasa a ser encargada de apostolado y promotora vocacional de las cosas. Y te quedas hasta, o sea, ¿en qué año sales tú? Yo tengo dos periodos, me quedo desde el 2007 hasta el 2015 ¿Ya? en Chile. De ahí un día en una llamada me dijeron, oye, te vas para Lima. Después de casi 9, 10 años, tuve 3 días para empacar todo e irme para Lima. Ujú. Y después de Por 2 años, supuesto que no cuestionaste nada. nada, o sea, no podía, o O sea, sea, ni nada. preguntar, no, o sea, no podías preguntar, ni se te ocurría preguntar No, nada. o sea, es que aquí tienes pasaje, te vas. Y ¿Ya? yo, ya. Es la Eh, voluntad del Señor, es el plan de Dios, algo así. Te fuiste. ¿Ya? Entonces llego, me voy para Lima, llego a una comunidad en Chorrillos. Estoy 2 años y medio, estoy ahí, porque ahí comienzo ¿Y un poco. cuántas comunidades tienen en Lima? Oye, ahorita ya no sé, en ese ¿Ya? entonces eran entre 4 o 5 comunidades. Ahorita sé que han cerrado varias, pero no te sabría ¿Ya? decir en el hoy. ¿Y países? En países están en Filipinas, Roma, Chile, Ecuador, Colombia, Perú. De golpe me olvido alguno, pero esos son Ya. los que... Ok, ok. Y entonces me dices que eh, contabas que tuviste ahí dos periodos, ¿no? Hasta Chile llegaste, ya. del 2007 al 2015, de ahí me voy 2 años. Por un tema de la pierna, me es necesario volver a Chile, pero ahí yo ya comenzaba a tener muchos cuestionamientos. Incipientemente preguntaba, me corregían, pero ya en el segundo periodo que yo viajo a Chile, que es en el 2019, 18, finales de O 2018, sea, tú te has eh, salido recientemente también. sí, yo salí el 27 de febrero del 2020 Me a alucina, decirle, me alucina, me alucina cómo uno puede recordar la fecha de salida de la secta. No sé si tú coincidirás conmigo que para mí el Tradition era una secta.
Y yo me Total. fui el 20 de enero de 1987. Yo creo que esas fechas son como, para mí, es como la fecha de cumpleaños. O sea, es Literal. una fecha Volvían a ser. importantísima, es una fecha que si bien no te liberas totalmente de todos los cables que tienes enganchados en el cerebro, pero es el momento que ya físicamente estás, mentalmente de repente todavía te quedan cables, pero digamos físicamente ya estás en otro lado. Total, Pedro, y más para nosotras, donde físicamente cambias rotundamente. Porque en mi Pero caso, que es un cambio gradual. claro, pero fíjate que tú salir de comunidad, o Sí, sea, estar usando 18 años la misma ropa, sí, estar pues. con tu pelo tapado, salir, verte con ropa, a mí me pasaba, y aún me pasa a veces, que yo digo, voy caminando y digo, ay, caramba, es que soy yo, soy yo, soy yo, sí, Paola, eres tú, porque estás acostumbrada a verte de Claro, otra manera. claro. O Es sea, más, con el pelo largo, maquillarte, eso que es muy femenino, a lo que renuncias o a lo que te obligan literalmente a renunciar. A mí me ha pasado, muchas veces voy y yo digo, caminando, me veo en el espejo y yo como, ay, chuta, es que soy yo. Y yo me bromeo, yo, hay mucho gusto, Paola, te presento, Paola. Y así como que empiezo a hacerla un poco más ligera, porque igual al es, o sea, lúdico. sí, uno tiene que hacérsela un poquito ligera. Tienes que hacerlo así. Está muy bien que lo hagas así porque lo otro es bien triste. O sea, Sí, pero te roban, te roban años de tu vida, porque al final, en retrospectiva, sientes que viviste una mentira, total. viviste engañada, viviste una estafa existencial, ¿no? Y en años que son muy importantes para uno, que es la juventud. Total, Pedro, porque mira que, o sea, yo me enfrento con que salgo teniendo 37 años, 38 años, de haberle dado los mejores años de mi vida Ujú. a esta organización. Hay cosas que disfruté, porque hay momentos que los disfruté, donde yo puedo conectar con que esto fui yo, pero también la mayoría me los robaron. Mm. Donde hay una parte del libro, perdón si hago un spoiler del libro, a todos Dale, aquellos dale, dale, que dale. no lo han leído, que a mí me quebró mucho cuando el padre Luis Alfonso Zamorano habla de que nosotros salimos con un futuro empeñado. Y eso pasa. Que fue Yo he tenido, un cura chileno que hizo una especie de investigación sobre el caso de las siervas, ¿no? sí, y es un sacerdote que nos ha apoyado a este grupo que hemos como pues, con este un tema de la denuncia, la OPAD y demás, Sí. que nos ha apoyado mucho y que ha creído mucho en nosotros. Entonces, ahí uno siente como esos espaldarazos. Yo leer esas palabras, yo dije, chuta, es que es esto. Yo Mm. empeñé mi futuro y ahora lo estoy tratando de recuperar. Sí. A mí me da risa, porque después que yo termino de leer el libro, hago un post en Face y mucha gente me empieza a escribir, a buscar, a reclamar, gente que defiende las siervas, entonces yo me río, entonces empiezan, oye, ojalá seas feliz, oye, entonces yo digo, un Ojalá ratito, seas feliz. entonces digo, un ratito, yo soy feliz, desde el 27 de febrero de Exacto. 2020 soy una mujer feliz y el perdón no quita verdad. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si lo has seguido o estás al tanto en Colombia, hace poco se hizo una investigación por el tema de los falsos positivos y Ah, se hizo una en la gestión comisión, de Uribe. sí, y se hizo una comisión de la verdad. Durante 4 años, un grupo de muchos especialistas investigaron, Ujú. ¿cierto? Muchos asesinatos, muchos secuestros y demás. Y una de las frases que más ha marcado y ha calado en mí y en muchos colombianos es, sin verdad no hay perdón, ¿cierto? Y yo digo, es verdad, para que haya un verdadero perdón toca
mirar a la cara a la persona que te hizo daño y decirle en verdad perdón. Por eso para mí, yo lo llamo así, esta burla abierta de las siervas del plan de Dios que sacaron en su página y demás, es una burla a todas las víctimas. ¿Te refieres al comunicado Porque, reciente? sí, o Sí, sea, que no es otra cosa que una es una burla. burla. Porque a nadie nos han mirado a los ojos y nos han dicho, oye, perdón por esto. No, es como, Y otra cosa, Paola, disculpa que te interrumpa, pero sin justicia tampoco hay perdón. es que para que haya justicia tiene que haber verdad. Es una cadena. Es correcto, es correcto. Entonces, tú te topas Tienes toda la razón. con una cadena de mentiras que tú dices, pero oye, y un cuestionamiento que yo me hacía, no sé, yo diría, ¿alguna de las donantes de las siervas del plan de Dios habrá recibido como nosotros la carta por Facebook? ¿O a ellos sí los llamaron y les dijeron, oye, mira, está esta carta? Te aseguro que para asegurar los soles los llamaron y les dijeron, mira, hemos sacado esta carta. Y ellos muy todavía en el país de los cubos. ¿El país es lo qué? Entonces, de los cubos, como nada, como para allá. Es un decir que hay aquí en un país de los Ya. cubos, como en el limbo. Entonces, sí, es dolor porque es uno decir, oye, yo tengo personas dentro de las siervas, 3, que les tengo cariño, y mucho, porque fíjate, tú vivir 18 años, Claro, compartir no, una vida, lo entiendo perfectamente. pero después de todo esto, están como, entonces yo me acuerdo que hablaba con uno y le digo, oye, pero en verdad, ¿eres tú o te han prohibido hablar conmigo? Porque yo sé cómo funciona la cosa, ¿cierto? Ujú. Pues, hay un silencio, silencio es la manifestación de la voluntad, que uno dice, te entiendo porque yo viví eso. Paola, ahora sí, yendo al... A ver, una de las cosas que más me tocó del libro de Camila Bustamante eh, fue tu caso, ¿no? Que por una orden de esta inefable Andrea García, tuviste luego un accidente que ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. ¿Podrías contarnos cómo fue, qué pasó? Sí, mira, Pedro, yo, Poniendo por delante que la obediencia, ¿no es cierto? En el caso del Sodalicium era la columna vertebral de la espiritualidad sodalite, y si en las siervas la cultura se replicó, como de hecho se replicó, cuando uno lee el libro de Camila, nada, quería decir eso para tratar de subrayar, digamos, o de preámbulo a lo que vas a contar. sí, y no solo en el sualicio, sino que una de las cosas que te repiten es la obediencia a la columna vertebral de las siervas del plan de Dios. Lo mismo, Entonces ahí es lo mismo, lo solo mismo. que cambia el Claro, sujeto, ¿cierto? Cambia. sí, sí, sí. Eh, a ver, estando yo he sido muy temerosa de la oscuridad, de la piscina, de ciertas cosas. Y aquí donde me ves soy un poco introvertida. Que la gente dice, oye, no te creo, yo sí, soy, he sido introvertida. Eh, X día estaba en el centro de formación, iba con Andrea por un sector En y yo le Chosica. tengo, en Chosica, Chosica. La casa es grande, muy grande en Chosica. Yo le digo, oye, no, yo le tengo pánico a la oscuridad. Me dijo, oye, no seas maricona, una sierva es recia. Partamos que yo ahorita me repito esto, yo digo, ¡ah! Una monja diciendo una lisura, es como que no encaja, ¿cierto? Pero en ese momento uno es un perrito, literal, Ujú. ¿cierto? Tienes que ser recia, de ahora en adelante siempre tienes que bajar por esa escalera oscura, ¿cierto? Y Eso hay me de imagino ti, que con más decibeles y con lisura de por medio. total. O sea, como Y, Luis Fernando, porque de y lo que he de, leído, Andrea García era una Luis Fernando, es un este, clon, oye, es un clon, literal. sin Y la hay panza, de, sin la panza de Figari. no, porque no podía tenerlo, oye, estaba de por medio, tener un buen cuerpo para ella y para varias, en verdad.
Y hay de ti donde no lo hagas, te condenarás donde desobedezcas. Con esa premisa, yo todos los días, un lado para otro, y interiormente está el, no voy a bajar por ahí, pero se venía, te condenarás, entonces bajemos por ahí, bajemos por ahí. Recuerdo un día, ella sale, porque ella solía salir, y sus últimas palabras antes de salir es, oye, recuerda, el que obedece nunca se equivoca. Hay de ti si me entero que estás bajando por esas escaleras con la luz. Yo, Andrea, porque uno era así, ¿cierto? Creo que me lo entienden. Sí. Es la noche, ya, nosotros regresábamos de misa y venía por unas escaleras, estas escaleras en ese entonces no tenían baranda de apoyo, ¿cierto? Que por regla y normativa, las escaleras, en este momento no recuerdo de más de cuántas deben tener la baranda, ¿cierto? Pero aquí en Colombia creo que son más de 10 escaleras, ya deben de tener baranda. Comienzo yo a bajar, doy un paso en falso, ¿cierto? Y lo que hago es rodar los escalones, ¿cierto? Son, podría decirte vagamente, son 20, 25 escalones, si no son más, y llega uno a un descanso. Yo quedo en ese descanso, como te decía anteriormente, yo tengo de antes de entrar a comunidad una operación de la columna. Yo intento pararme, pero yo no puedo pararme. Yo lo que inmediatamente pienso es, me dañé la columna, me dañé la cirugía de la columna. Quedo ahí porque, a ver, ¿cómo hago para que me entiendan? Chosica, esta casa es muy grande, queda al lado del río. El río a las 8 de la noche es muy fuerte el caudal, ¿cierto? En esta casa creo que habían 3 personas donde estaba cada una en direcciones opuestas. Y Claro. yo quedo ahí. Por más que grites, no te escuchaban. Nadie me escuchaba, tú no sabes la angustia mía, yo trato en medio de la angustia en rezar Padre Nuestro, Ave Marías, pasa la mascota de la casa que era un animal, era un mastín napolitano, que estaba en la casa por deseos de Andrea, porque era un perro súper agresivo. Yo dije, me comió el perro, me comió. El perro pasa encima de mí, yo te puedo decir, pasa 40 minutos, 45 minutos, donde llega un segundo grupo que venía y me encuentra ahí, acostada. Ya tratan de darme los primeros auxilios, llegan bomberos hasta Chosica, ¿cierto? Porque no podía llegar una ambulancia, me llevan a una posta en Chosica. Yo tengo cosas muy vagas de este accidente, muchos. Me atienden en una clínica en Lima, porque de Chosica me llevan a Lima. Wow, han sido horas de horas. Horas de horas. Cuando llego a la clínica en Lima, el doctor dice, no la muevan más, porque él ve que mi pierna derecha estaba colgando, ¿cierto? Hasta ahí no nos habíamos dado cuenta. Cuando él ve mi pie colgando, no la muevan, él le moviliza el pie y ahí comienza la historia de lo que hasta hoy han sido aproximadamente entre 14 y 15 cirugías. Es una historia, Pedro, que para mí, yo trato de volverme en el tiempo y yo digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque algo, y que yo dejo también como muy claro en el libro, las siervas se hacen cargo mínimamente de lo que son las intervenciones quirúrgicas, pero los procesos de recuperación son los que yo con el tiempo he ido tomando conciencia de que no fueron los adecuados, ¿cierto? De que cuando a mí me preguntan, oye, pero ¿cómo te caíste? Yo le digo a quien era mi consejera en ese tiempo, y estaba siguiendo la orden de Andrea, cállate, no cuestiones a tu autoridad, esto queda aquí, queda entre tú y yo, ¿ya? Y el que obedece nunca se equivoca. Lo vas a escribir, ¿Cómo se llamaba tu autoridad? Elizabeth Sánchez. Y vas a escribir 1000 veces, el que obedece nunca se equivoca. La arequipeña. Arequipeña. Que manejaba las temporalidades. O sea, La Plata. La plata, que para mí, abro un paréntesis, el tema de la plata tiene que ser un segundo libro, porque hay muchas cosas dudosas. Cierro el paréntesis. Yo me quedo como con esa cosa de, pero oye, si así fue, pero de ahí para allá,
Es como una historia paralela que se empezó a hacer del accidente, la que yo sabía de verdad y la que era. Entonces muchos me decían, oye, pero ¿por qué bajaste por esas escaleras? Estaba apagado. Entonces uno era, bajé, ¿cierto? En mis cirugías, que una cirugía de huesos, de ortopedia, es muy dolorosa. Para mí, yo considero que es una de las más dolorosas. Las recuperaciones que yo tenía que hacer siempre era, oye, pero no seas floja, esfuérzate un poco más, da un poco más, no seas maricona, tienes Eso que te ser lo decían recia. que cuando, en tu rehabilitación. No, porque por ejemplo el doctor me mandaba a, oye, quédate acostada, ¿cierto? Tienes que estar acostada mucho tiempo, no camines Sí. mucho. Oye, pero ya estás como muy mimada, tienes que caminar. Empieza, oye, pero el doctor, acuérdate que tu autoridad está en la voz de Dios. Eh, Algo que para mí, Pedro, está hablando de las últimas cirugías cuando yo vuelvo a Perú, ¿cierto? Ubicas Chorrillos, yo no sé ¿Sí? si ubicas ya. Yo tenía que, la iglesia San Pedro, Mm, mm. ya, bueno, tenía que caminar lo que hacía un rosario, 15, Ya. 20 minutos, ¿cierto? Porque tenía que ser una mujer recia y yo estaba recién operada, ¿cierto? Entonces, no, que con el bastón, que esfuérzate, que eso es terapia. Entonces, yo, pero el doctor me ha dicho algo y yo ahorita ya digo, oye, pero ¿quiénes eran ellas si no tenían nada médico, ¿cierto? Nada médico y por qué yo en ese momento, porque también hay un reproche interno, no sé si a ti te ha pasado, de decir, ¿por qué fui tan pendeja de no cuestionarme si estamos hablando de mi salud? Yo a veces, Pedro, yo tengo a mi mejor amigo que le digo Ramón, que es mi bastón, al que tengo que utilizar por momentos. Yo digo, bueno, de ti he aprendido muchas cosas, tengo una cojera leve. En comunidad me limitaba mucho la cojera porque era un limitante que ellas mismas me ponían en mi cabeza, ¿cierto? Por lo mismo, porque por medio había una culpa de este accidente, que para mí todavía sigue siendo, hay momentos en los que vagamente lo recuerdo, me asusta, yo me levanto, todas las mañanas pongo mis dos pies sobre el suelo, empiezo a caminar, yo soy coja, es una realidad, y muchas cosas se quieren venir y yo digo, bueno, soy coja. Y empiezan todos esos cuestionamientos internos que yo digo, necesitamos dar a conocer esta verdad porque así hay muchas más cosas que se fueron dilatando y tapando en las siervas que nos gustan. Y no es fácil ser coja. No sé qué decirte, Paola. Es terrible lo que te ha pasado. Sí, sí, Pedro, no te puedo negar que duele. Y en esto, que a mí vuelvo y digo, las personas que cuestionan mucho por el Face, que dicen, oye, pero sana, oye, pero perdona, oye, pero yo digo, pues tú me dices a mí, yo he perdonado, no hay rabia en mi corazón, pero sí un deseo de justicia, porque la verdad se tiene que saber y volvemos a lo mismo, para que haya perdón tiene que haber verdad y para que haya justicia se tiene que saber la verdad. Y, y, y sí, es que es, es indignante. O sea, te escucho, te lo juro que algo en mí se revela, siento rabia, pero a la vez te admiro porque tu resiliencia me parece, no sé, o sea, no, ver a una persona tan fuerte después de una cosa así, además de que no, en estas cosas, en este tipo de situaciones me pasa que me cuentan algo terrible y no, me quedo sin palabras y no sé qué decir.
Me No siento te como un pre- idiota. no. Mira, yo creo que una experiencia que yo he tenido mucho, que es muy poca y te agradezco mucho, esta empatía es necesaria para uno, porque hay personas que le dicen a uno, oye, pero ya, perdona, pasa la página, se equivocaron. Digo, no es tan simple, no es tan simple, no es así. Y, Obvio que no es y, así. y para mí, para Paula Matos, el mayor acto de decirme a mí, yo, Pedro, me considero una persona en el hoy feliz, ¿cierto? Por más de que mucha gente, a mí me da risa, yo comparto con algunas amigas y le digo, oye, mira, esta gente me desea que sea feliz. Claramente es una proyección de su vida. ¿Será que es infeliz a ella? Porque yo, con todo, me considero feliz, con dolores, claramente. Eh, una de las cosas que a mí más feliz me ha hecho, hace poco, cuando yo, estando en comunidad, mi deseo, después con el accidente, después con mi cojera, con mi bastón, siempre fue manejar, aprender a manejar, ¿cierto? Elizabeth Sánchez me dice, oye, dentro de los planes de Dios no está que una coja maneje. Entonces eso ¿Qué? para mí fue como, ya. Pedro, hace ¡Ah! 3 meses saqué mi licencia, tengo mi Eso. auto, yo me siento en mi auto y digo, una coja maneja, caramba, y maneja muy bien. Entonces para mí es esa cachetada o bofetada que yo digo, se puede. Las siervas del plan de Dios, a mí, a muchas cercanas que les tengo mucho cariño, amigas, nos han hecho mucho daño, Mm, nos han fregado la vida, pero yo creo que la mejor manera de mostrarles que su circo se está acabando es ser felices y hacer lo que en el supuesto plan de Dios que ellas manejan no dejaban hacer. Entonces yo a veces, y a veces llego jodida de mi pie de manejar, llego a buscar a Ramón, mi mejor amigo, ahora te lo presento, y yo digo, pero se puede, se puede. Y por eso está en mí el deseo de justicia, y yo escucho amigas que les han destrozado la vida, y yo digo, ¿cómo fuimos tan huevonas? ¿Cómo la iglesia no se da cuenta del mal que se está haciendo? ¿Cómo la iglesia de Lima no escucha a quien tiene que escuchar? ¿Cómo todavía siguen siendo las monjas lindas de cara sonriente que aparentan algo? O sea, para mí, Pedro, es indignante no haber por lo menos quienes hemos sido víctimas y eso que estas pocas que salimos en el libro, porque sé de muchas que están atrás que no han podido humanamente dar su testimonio, mm. porque hay de todo, hay personas que pueden hacerlo. eh, yo las escucho y a mí me mueve, yo digo, en verdad son vidas destrozadas. Yo tengo amigas que me dicen, me llaman, me dicen, he tenido esta pesadilla, he soñado con tal cosa, no puedo dormir, y nos escuchamos entre nosotras. Entonces, cuando tú sales de comunidad, eh, dejas de ser para ellas una persona, te conviertes en su enemiga. Yo traté, Pedro, recién salí de comunidad, uno sale todavía, yo lo autodenominé amor estocolmico, ¿cierto? Sí, pues sales formateado todavía, ¿no? Eh, O sea, no, no, o sea, el desenganche no es inmediato. no es inmediato, pero después tú comienzas a mirar, uno dice, Dios, ¿cómo pueden haber seres humanos que en nombre tuyo hagan esto? O sea, si tú existes, muéstrame que algo vas a hacer con estas mujeres que siguen haciendo daño. En verdad, Pedro, no sé qué espera la iglesia para desenmascarar este show de las siervas. ¿Qué esperas tú, Paola? La verdad, Pedro, no espero nada y me sorprenden cada vez más. A veces digo lo justo a ojos eh, de la bondad, de la empatía,
de, de lo humano es uno, que las siervas del plan de Dios nos miren a los ojos a las víctimas, Mm. reconozcan los abusos que han habido, nos pidan perdón y que las siervas no lleguen a ser sociedad de vida apostólica. Yo creo que si la iglesia permite eso, eh, apaguemos y vamos, porque Sí, yo pues. creo que si Monseñor Castillo viendo todo esto no se da cuenta Te refieres al arzobispo de Lima, de Carlos Lima, Castillo. no se da cuenta de esto porque se sabía desde hace muchos años, Pedro. No es más, o sea, yo me he enterado que hubo una intervención anterior por parte del anterior arzobispo Juan Luis Cipriani y no pasó nada. Pero Pedro, si esa fue una visita viciada, tú antes de hablar con los visitadores Sí, tenías sí, que sí. hablar con la superiora. Sí, eso sale en el O libro. sea, a mí me Alucinante. tocó, a mí me tocó. Y después te llamaban a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Qué dijiste? ¿Cierto? Entonces es como Para tú hacer dices, control de daños. exactamente, a ver por aquí cómo manejamos las cosas. Entonces tú dices, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué este deseo? O sea, y sí, porque yo me pongo a ver, Pedro, y tú dices, ahí no hay carisma, ahí no hay raíces, ahí no hay nada. El O sea, tú fundador es un miras pederasta. total, por más de que lo quieran El ocultar, por más de... santo era pederasta. La superiora fue elegida por el pederasta. O sea, ¿qué mierda es eso si no es una secta de fachada religiosa con la puta sábana santa, digamos, colgada ahí? Y que es mucho lo que yo he dicho, o sea, yo, y le he dicho mucho, yo he escrito en mis posts, paremos de prostituir el nombre de Dios y en nombre de Dios prostituir tantas cosas, porque no es justo, o sea, no se puede en nombre de Dios hacer tanto daño. Yo no creo que en un plan divino esté, que haya en este momento tantas personas afectadas, tantas mujeres sin poder dormir en el hoy. eh, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Yo he tenido, o sea, he hablado muchas exsiervas también que a raíz de todo esto nos hemos buscado, porque no es fácil tampoco uno alzar la voz en un sistema que está controlado de tal manera como es la iglesia. eh, y escucharlas y ir recordando cosas. Oye, yo viví con hermanas donde Elizabeth Sánchez les decía, oye, anda, tómate tu pastilla para que te controles. Donde hermanas, El tema de la medicación, que también he visto que es una réplica de lo que pasa en algunos casos en el Sualis, aunque habían sualites que los tenían medicados. medicados, igual siervas, había muchas siervas que estaban en el psicólogo y en el psiquiatra. Oye, a mí me tuvieron en una psicóloga mucho tiempo. Ahora, ¿quiénes eran los psicólogos, psicólogas, psiquiatras? ¿Eran parte de la organización o ustedes los podían escoger de Y para afuera? nada, eran Ah, te los los ponían. que te los ponían. ¿Y quiénes eran? Una que otra tuvo la ventaja de revelarse un poco y decir, oye, yo esta, ¿no? Esta psicóloga no, yo voy con esta, porque algunas tenían más, diré yo, carácter para imponerlo, ¿cierto? El típico psiquiatra que sale también en el Sodalicio, espérate, se me va el nombre, eh, Eh, Carlos, no, Santiago puede ser, no, no es Santiago. bueno, Mendoza, no, no me acuerdo, bueno, pero pero es eran los, pero él lo niega. son los típicos psiquiatras a los que iban, oye, y yo viví con hermanas donde iba El al que trató a psiquiatra, Jeffrey Daniels, ¿te refieres? No. pero yo para los nombres soy Ya, mala, si no, yo también, y al psiquiatra a sí mi no edad, llegué, Paola, a mi edad se te olvidan las cosas. ya voy rayando los 40, entonces creo que también, Pedro. Eh, Estás lejos de mí. no, y ver Eres una hermanas, chiquilla todavía, Paola, Dios santo, y gracias, Pedro. me has caído increíble. Te lo juro que, nada, conversar contigo, tu testimonio nuevamente me impacta
Em, y nada, me da mucha rabia todo esto, pues porque al final sientes que no pasa nada. Sí, Pedro, es a veces como uno descubrirse dando golpes al viento, ¿cierto? A los ojos de muchos fanáticos estamos cerrados. Oye, si después de que yo puse mi post, X persona me buscó y me dijo, oye, acabo de ver tu post, me da pena, me parece ver otra Paola. Y yo, oye, un ratito, yo creo que estás viendo la Paola que es, ¿cierto? Porque la Paola que te tocó ver fue una Paola que manipulaban, una Paola que Falsa, impostada, eras una cosa fabricada, en tal molde cual, además. una Paola que repetía lo que tenía que repetir, ¿cierto? No, porque Entonces, además veo que las instruían cómo debían sentarse a la mesa, cómo debían tomar los cubiertos, cómo debían bañarse. oye, Pedro, ¡Uah! ¿cómo había que hacer todo? O sea, y tú dices, había un ABC de todo lo que tú tienes que hacer, ¿cierto? Y entonces tú dices, ¿hasta cuándo? Y para muchos nosotros somos los locos que estamos en contra y los que nos estamos inventando la historia. Y yo digo, hey, No, y no, un ahora estás ratito. hablando conmigo, que soy supuestamente, pues para ellos, el que busca conspirar para destruir a la Iglesia Católica, ¿no? Y ellos, como son la Iglesia Católica, este... Oye, Pedro, sí, sí, cuando empezaron a salir tus libros y demás, tú eras el innombrable, eras el prohibido. Entonces tú dices, oye, no, pero no es así, es que sí, entonces uno dice, paremos. Entonces, ahora, ¿qué seremos nosotras, no? Y es mucho, y cuida tu corazón, mira con quién hablas, porque quieren tener el controlismo absoluto mm. eh, de tu conciencia y de tu poder pensar cómo son las cosas. Cuando Paolo Ugas y yo filtramos hacia fines de enero del 2011 lo de la doble vida de Germán Doig. Esto tuvo un impacto importante en los medios, salió en Diario 16, en Caretas. El Sodalicium se vio obligado a emitir un comunicado diciendo que esas cosas no pasaban, que recién se enteraban, ¿no? ¿Cómo se vivió eso adentro? Pero mira, yo tengo que confesar que yo era una fanática de Germán Doig, Bueno, fanática. era el mejor entre nosotros, o sea, era el modelo. Es más, cuando venía de Chile, cuando iba de Chile a Lima a ejercicios espirituales, para mí paso religioso era ir a la tumba de Germán en, ¿dónde es que está? Allá en Lurín, En Lurín, en Lurín, en el eh, Parque del y, Recuerdo. po- y posteriormente a la causa de Germán, ¿cierto? Era como así, así, así. Recuerdo mucho, Era un tour religioso. tal cual, tal cual. Recuerdo mucho que un día estaba yo en Lima porque iba a entrar de ejercicios espirituales. Una mañana yo me levanto y no hay ni un cuadro de Germán por la casa. El típico cuadro de Germán con Luis Fernando. Yo dije, ve, falta un cuadro. Me dijeron, no, no falta nada. Yo, sí, pero aquí falta un cuadro. Aquí falta un cuadro. Ah, no, lo cambiamos. Sí, sí, lo cambiamos. Ve, O sea, voy a otra. antes de decirles nada, o sea, porque les contaron, me imagino. Claro, porque, o Ya. sea, una mañana yo me levanto, yo me acuerdo que yo salía de la habitación y veía el cuadro de Germán. Es más, rezaba, tenía la estampita de Germán. Las estampitas de Germán de los oratorios desaparecieron, así como que lo que el viento se llevó. Yo dije, oye, pero yo anoche dejé mi estampita aquí. Ah, no, nadie sabía Yo tengo nada. un par, si quieres te regalo una. No, gracias. ¿Para qué? ¿Para recoger la caca de mi perro? Gracias. No había nada, silencio absoluto. Yo dije, ve, me estoy volviendo loca. Yo dije, pero si ahí había un cuadro. Y a los días antes de entrar a ejercicios espirituales nos reúnen en el Colegio La Alegría en el Señor
y habla con nosotros el entonces superior general, que era Eduardo Regal, Ujú. y, Otro de los cercanos a Figari. y el eminentísimo padre Jaime Bertel. Jaime Verde, porque él Ya. era el capellán de las siervas hasta hace poco. En verdad, pues no te sabría decir hasta cuándo. Bueno, es el sodalite más importante, aunque no tenga ningún cargo. Exactamente, el que manejaba todo. Manejaba, Y no, yo creo que maneja todavía, pero bueno. maneja todo, maneja. Y nos dicen, la causa de Germán se cierra. Han salido algunos indicios de que no es una vida honorable, entonces el Sodalicio ha decidido cerrar la causa. Fue todo lo que nos dijeron. Entonces ahí invierten las reflexiones, bueno, si él no es santo, nosotros seremos santas, se cierra una, pero se abren varias causas, hay que rezar por el fundador para que sea santo. No, Eh, tú sabes que la razón por la cual Paola Ugas y yo este, filtramos la información de lo de Germán Doig es porque, pese a que Rocío Figueroa había pedido que se diga la verdad a los medios, y hacia adentro lo dejaron en que Germán no alcanzó las virtudes heroicas y en consecuencia retiraban la causa para la beatificación. Pero claro, como es típico en el sodalicium, los eufemismos, que no alcanzó las virtudes heroicas podía significar cualquier cosa, pero nadie se podía imaginar que eso significa pues que abusaba sexualmente de menores. Oye, Pedro, cuando yo me enteré, para mí fue, ¿qué te puedo decir? Sí, un engaño. Yo dije, oye, me vendieron un engaño, porque para esto yo llego de ejercicios espirituales nuevamente a Santiago, voy a Maipú, y en Maipú, una capilla que había del Sodalicio en Chile, había un bulto, un busto de Germán. El busto por ningún lado, o sea, no estaba. No, igual Entonces, hicieron en la Universidad San Pablo de Arequipa. El busto entonces de Doig lo sacaron. Entonces, cuando uno empieza como a leer entre líneas y a escondidas muchas cosas, uno dice, oye, pero me mintieron. No, no te hemos mentido, no leas cosas que O no sea, convienes, es una persona que no quiere el sodalicio, entonces uno dice, uy, pero ¿cómo puede pasar tanta verdad en una supuesta mentira? mm. Y en septiembre de ese mismo año, 2011, eh, con Paola y con Rocío Figueroa, filtramos a Diario 16, un diario que ya no existe, pero que en esa época dirigía el periodista Juan Carlos Tafur, que fue el que destapó lo de Germán Doig. Sacamos lo de Figari. Una de las tres denuncias que aparecían en Mitad Monjes, Mitad Soldados, que también habían hecho una denuncia ante el Tribunal Eclesiástico, donde Rocío Figueroa las empujó para que siguiera su trámite. Toda una historia, por supuesto, que alucinante, porque después las denuncias no llegaron. Oye, es que se pierden, no llegan, Así es, la más importante se perdió. se Bueno, traspapela. y ahí la reacción del Sodalium fue, salió Andrés Tapia, que era el vocero de comunicaciones, el encargado de comunicaciones del Consejo Superior de entonces, a decir, le hemos consultado al señor Figari, a don Luis Fernando sobre la denuncia, y este dice que no es cierto. Y amenaza judicialmente al periódico, ¿no? Porque si seguía con esto, nos veíamos en el Poder Judicial. Y ahí quedó la cosa. ¿Eso llegó a ustedes también o no les dieron la información? No, Pedro, que yo lo retenga en mi memoria y hay cosas que retengo porque, por ejemplo, retengo claramente lo de Daniel Murguía, Ya eso fue en el que estaba en, 2007. sí, porque yo estaba en Chile y yo logré cruzar mirada con él porque él trabajaba en Maipú. Claro, él vivía en Santiago en esa época. Entonces, sí, 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 Estaba de sí. visita por Lima.
Y es más, recuerdo que cuando él iba a hacer este viaje, en el que lo encuentran En un hotelito con un niño de 11 años desnudo. en la comunidad, dicen, oye, ¿alguien tiene algo que mandar a Lima para, no? Porque va a viajar un sodalite. Yo recuerdo que antes de decirnos el tema de Daniel, nos dijeron, bueno, lo que se mandó a Lima, eso ya denlo por perdido porque algo pasó con eso, se perdió. Luego nos leen el comunicado de Luis Fernando, creo que fue Luis Fernando, ¿cierto? El que lo sacó porque en ese entonces era todavía el superior. Salió un comunicado institucional del Sodalicio Pues, donde que Luis decía Fernando, lo lo mismo, expulsaba. estas cosas, claro, lo expulsaban, estas cosas no pasaban en el Sodalicium, que era una cuestión excepcional. Sin embargo, el abogado se lo puso al Sodalicio. Caso que también conozco de cerca, porque a mí la familia de Murguía me busca para preguntarme y ver si tenía algún tipo de explicación a lo que había pasado. Claro, yo en esa época todavía no empezó ni la investigación porque yo lo único que había publicado era una novelita en el 2002, ¿no? ¿De Mateo Díaz? No. Mateo 10, ¿no? Mateo Díaz. Espero que no la hayas leído ni la leas nunca porque es una novela mal escrita, pero que la que yo pretendía exorcizar, digamos, mi paso por el Sodalicio y sacármelos de la cabeza y que ya a partir de ahí, de traidor, me convertí en enemigo, ¿no? Total. Pasé a otra categoría, así como Ascendiste, aspirante aprobando, ya pasé de de traidor traidor a enemigo. Ya con mitad ascendiste, monje ya me ascendiste. convertí en instrumento del maligno. Ya ese Sí, es ya. Llegaste al otro level, top, Paola. ¿ya? Oye, es que, y eso pasa, porque el querer hablar te vas convirtiendo en en un monstruo que quieren acallar. Sí, Sí, bueno, pero eso no puede durar toda la eternidad, Paola. O sea, el hecho de que tú y otras chicas hayan salido a hablar con nombre propio, como ha sido tu caso, o con seudónimos, como hay otros, también con testimonios escalofriantes, es bueno, es importante, porque van a ayudar a otras personas para que no incurran en lo mismo, para que esta secta quede al descubierto. Aun cuando no haya una sanción efectiva, ¿no? Por parte de la iglesia, por parte del Poder Judicial, por lo que fuera, que aquí no ha habido, ¿no? En el Perú no ha habido, no ha pasado nada con el Sodalicium, porque además el Sodalicium depende directamente del Vaticano. Acá la cosa podría cambiar si es que el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, ¿no? Se ajusta el cinturón y hace lo que tiene que hacer, porque las siervas no dependen del todavía Vaticano. del Vaticano, dependen del arzobispo de Lima. Y el arzobispo de Lima puede decir, hasta aquí no más. Se cierra el kiosco, quienes quieran seguir su vocación religiosa son libres pues de insertarse en alguna otra comunidad, formar la suya propia y cierras la secta. Le pones candado, chao, la disuelves. Eso es en un mundo ideal, ¿no? Eso te iba a decir, Pedro, eso sería, Claro, no, eso es el pero eso sería justicia, Paola, ¿o no? total. Eso sería justicia, escuchar y validar a muchas víctimas que hay, Pedro, porque yo te escucho y hay muchas mujeres que por muchas razones muy respetables no han podido dar la cara porque no Porque es no están fácil. Créeme, preparadas. No, de créeme repente, que no, no es fácil. no, yo sé que no es fácil. Hay muchas que yo digo personalmente tienen rabo de paja porque Mm. también han hecho sus cosas, ¿cierto? Eh, pero es validar una verdad que se vivió
y que uno dice, hey, pero paremos, yo sé que de repente las religiosas, las monjas les convienen a la iglesia porque es mano de obra barata para muchos trabajos, Mm. pero no de esa manera, no de esa manera. Paola, me has caído súper, súper bien. Te admiro, te felicito. Eh, Tu valentía espero que sea contagiosa y anime a otras chicas a hablar, a darles ese espacio para la denuncia anónima o se animen como tú, digamos, a salir a cara descubierta, a decir, esto fue lo que me pasó, esto es lo que pienso de esta organización, eh, que yo creo que es como el Soalicium, una cosa tóxica y nociva en la que más es lo que te roban y lo que te engañan que porque algunos dirán lo que siempre dicen, ¿no? Y las obras, si hay obras, ¿no? Y hay cosas buenas, es porque la mano de Dios está ahí. Mm. Eso digo yo también, pues, eso también digo. Ay, ay, ay. Ay, Pero, Pedro. bueno, Paola, bueno, espero que no sea la última vez que converse contigo. Te agradezco muchísimo tu generosidad, tu apertura, tu disponibilidad y una vez más tu coraje. Te agradezco a ti por abrir brecha, te agradezco a ti por esto y vamos que se puede. Es lo único que yo sé. Vamos que se puede. Esa me gustó, esa me gustó. Vamos que se puede. Bueno, Paola, nada, muchas gracias de nuevo y suerte y tirar para adelante, pero viendo en retrospectiva, digamos, nada, o sea, tú sigues terapia, ¿no? Porque eso es fundamental, Terapia, psicológica, sí, 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 sí. ya. Oye, Eso eso es es como, básico, oye, eso es espérate que no básico. te puedo, te presento a Ramón. Mira, Ah, ese es Ramón, Ramón, este ese es es Ramón. Ramón. Es mi mejor amigo, por eso te digo terapia de qué, porque hay terapia física y terapia mental, es necesario. Oye. Claro, tú tienes las dos. Sí, ¿Y cómo es tu terapia física diariamente? o sea, diariamente es imposible porque gracias a muchas cosas tengo ahorita chamba, entonces puedo trabajar, Qué pero cuando bueno. descanso trato de hacer bicicleta estática, trato de hacerlo Ya. porque todavía pues no me da, y aparte a nivel legal, como esto fue un accidente que ocurrió en otro país, la EPS no me lo cubre aquí, Mm. entonces es una cosa. Ahí es cuando tú dices, estos tienen un rehuevo, un chupo de plata. O sea, y tu Total. historia supondría, en un mundo ideal, una indemnización millonaria por lo que te hicieron. Porque no es justo, o sea, yo admiro tu valentía y tu alegría y tu espíritu positivo de enfrentar las cosas, una resiliencia, carajo, que ya quisieran tener muchos, pero, o sea, ese espíritu combativo de lucha que tienes me encanta. Pero también me parece injustísimo que esta gente, con toda la plata que tiene, no te haya apoyado en lo más mínimo. O sea, eso sí, ¡ah! Me desespera porque veo que se vuelve a Es reeditar que se repiten. lo mismo, o sea, que pasó con el Suacio, que no pasó nada, donde fueron mezquinos y miserables, con mucha gente que salió dañada de por vida, ¿no? Psicológica y físicamente. Lo tuyo me parece un caso extremo, o sea, ay, Paola, Paola, Paola. Ay, Pedro, vamos que se puede.
Estoy contigo, Paola. Gracias, Pedro. Estoy contigo. Gracias y un abrazo enorme, sincero, créeme, y nada, también me caíste súper bien, te agradezco mucho todo Bueno, esto. a pesar de que soy instrumento del maligno, Paola. Oye, has sido luz en el camino. Oye, yo me leí fragmentos de tu libro a escondidas en comunidad. Ah, sí, Mi, desobediente. Ya tenías la claro, por eso desobediencia en ti. me empecé a condenar, empecé a dejar que el mal entrar en mí. ¿Y cómo así? ¿Pero cómo así metiste el libro a la casa? No, o sea, fíjate que no, porque cuando viví en esta comunidad de Chorrillos, ¿Ya? X día teníamos que organizar algo, porque en esta comunidad pues se compartía otra dinámica de un hogar de niños y Sí. vivían quienes los cuidaban. Fuimos a organizar esta parte y una de las cuidadoras, Chan, tenía el libro y yo lo vi. Entonces una de las semanas dijo, uy, ¿qué hace este libro? ¿Cómo lo compraron? Esto hay que guardarlo, hay que esconderlo. Y yo vi dónde lo guardó. ¿Y Fíjate cómo que entró yo el libro a vi, la casa, a la comunidad? porque, o sea, la comunidad compartía, aquí estaba la comunidad y aquí estaba el hogar, ¿cierto? Ah, De ya, los niños. el libro no entró por la comunidad, sino por el otro lado. Por el otro lado, entonces una de las cuidadoras lo compró, lo tenía, cuando lo vieron lo pretendieron esconder, yo vi dónde se escondió y yo me iba a leer libros así como, Como si oye, fuera para mí fue pornografía. mal, desobediente, pero lo logré. ¿Y cuál fue tu impacto? ¿Ah? O sea, ¿qué partes leíste? ¿Te acuerdas? No. No del todo, pero ¿Cómo te impactó? lo ¿O que no te pasa es impactó? que, fíjate, tú leer algo a escondidas, entonces yo Claro, leía, ¿no? yo leía y yo miraba, yo Claro, miraba, la pero paranoia. Ahorita me no, entonces ampallan. decía, aquí hay cámaras y encima, fíjate, llego a comer, a una comida y tú te sentías con la Claro, claro, culpa claro, claro. encima. Y encima te preguntan, te veo rara, ¿qué te pasa? No, nada. Y yo, "Ay, me leí el libro, soy pecadora, soy pecadora." Pero a mí el tema de ¿Y a tu consejera narras se lo dijiste? No. jamás, o Ya. sea, ¿Y en eso hubiera confesión con sido, el cura? sí, dije, padre, leí un libro prohibido, y el Y- padre, no fue un sacerdote sodalite, Ah, ya, eso no te fue iba a preguntar. sodalite, Ya. fue un capuchino, y le Porque dije, si era padre, leí, sodalite no se lo hacías ni cagando. no, pero ni porque me pagara. Se lo dije a un capuchino, leí un Ni libro por joder. prohibido, leí libros prohibidos, me oye, ¿están leyendo pornografía? Y yo, no, padre, no, me leí un libro vetado, mitad monje, mitad, me dijo, oye, yo leí una novela, tranquila, y yo, bueno, ah, bueno, pero ahí fue donde yo dije, oye, me están vendiendo gato por liebre. Ay, Paola. Nada, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una conversación larga, pero creo que Muy necesaria. bien. Total, Pedro. Y nada, yo espero que como tú, otras personas se animen a hablar después de leer el libro de Camila Bustamante, Siervas, que Es necesario leerlo. es necesario leerlo para entender, para comprender, digamos, cómo hay organizaciones que tienen fachadas de religión, que usan a Dios como coartada, pero son otra cosa. Una mentira. Son culturas donde se entroniza el abuso de poder y anulan la voluntad y la libertad de los La adeptos persona completamente. totalmente, totalmente. Y los hacen obedecer órdenes tan Absurdo. absurdas y tan idiotas y tan irresponsables que como en tu caso te transformaron la vida. En fin, toda mi solidaridad contigo, mi querida Paola. Gracias, Siempre, Pedro. siempre. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat.
tu tienda online hoy.